Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Zoraí y mi grupo está conformado por Luna África Camacho, Esther Guayani, Taori Cuba y Milagros Puma. En esta ocasión nosotros vamos a presentar lo que es la educación durante la migración del campo a la ciudad. Mi nombre es Luna África y yo daré la contextualización. La migración del campo a la ciudad en el Perú se da entre los años 1930 y 1968, lo cual significa que va a haber un cambio social en el Perú. En ese periodo está marcado por la modernización del Estado, expansión en la educación y también el inicio de la industrialización, lo cual atrajo a miles de familias peruanas a la ciudad de Lima. De acuerdo con el estudio de modernalidad y educación en el Perú, editado por Carlos Contreras y Patricia Oliard, en las décadas dicen que de 1950 a 1960 fueron testigos de una profunda vida social y política distinta a otras, ya que los principales factores e impulsores de la migración a tanto a la ciudad de Lima como en otras capitales cercanas fue el deseo de acceder a un trabajo digno, también a una futura educación y algunas crecientes tensiones por la tierra que más adelante se verá en la reforma agraria. Esto tuvo como destino principal más que nada Lima, las capitales regionales cercanas, generando un rápido crecimiento en los barrios populares. También vemos muchas culturas distintas, tanto andinas como selváticas en Lima, y se ve la presencia campesina en la vida urbana, renovando así liderazgos que ya no solo el limeño lideraría en sí. En ese sentido, la migración del campo a la ciudad entre 1930 y 1968 no se debe entender como un cambio geográfico completamente, sino como un fenómeno natural que transformó a las ciudades, instituciones y creó una nueva identidad nacional. Mi nombre es Esther y voy a hablar sobre nuestra fuente principal, que es la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal. En el corazón del INSE Lima se alza un monumento a la educación peruana, la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal. Más que un colegio, es la materialización de una visión ambiciosa, nacida en una época de transformación y fe en el futuro del país. A mediados del siglo XX, el Perú se embarcaba en una era de progreso y el Estado comprendía que la educación sería el pilar fundamental en ese contexto, que emerge el concepto de las grandes unidades escolares, proyectos educativos integrales con infraestructuras imponentes y una pedagogía vanguardista. Fue fundado el 23 de enero de 1948 en el gobierno de Odría. El 15 de abril de 1950, el sueño se hizo realidad. La Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal abría sus puertas, inaugurado por el propio general Odría. Se alzaba como un faro de conocimiento, un reflejo de las aspiraciones de una nación. Su arquitectura, una mezcla de funcionalidad y solemnidad, se diseñó para inspirar. El concepto de las grandes unidades escolares incluía también una visión de comodidad para docentes. Muchos de ellos residían en el propio colegio, en habitaciones diseñadas para su comodidad y para fomentar un ambiente de dedicación plena. Hoy, Melitón Carvajal sigue siendo un referente, aunque ha sido renovado, adaptado a los tiempos modernos. El espíritu de la Gran Unidad Escolar de ofrecer una educación integral y de calidad permanente intacto. En su legado vivo, forjado una arquitectura visionaria y la dedicación inalcanzable de sus educadores, un colegio que continúa moldeando el futuro del país y de los estudiantes a la vez. Mi nombre es Saori y hoy vamos a hablar un poco sobre el contexto de cómo se dio la formación de las grandes unidades en el Perú. La educación y esas grandes unidades escolares que fueron creados en la etapa de la migración son un caso de estudio crucial en el análisis de la migración del campo a la ciudad, porque esta generó una presión urbana sin precedentes en el Perú. Con el 82.0% de los migrantes concentrados en Lima, y ante esta crisis el gobierno militar, que buscaba la paz social mediante medidas de llenaconaje, implementó una medida integracionista en el marco del indigenismo para acoger a esta nueva población que llegaba a Lima. Esta política desató un debate ideológico donde, según Donna Mayer, la cual defendía la migración, se puso en los zapatos del indígena, viendo que de este modo él se liberaba de los gamonales. Ella lo denominaba como una base y coronación del progreso del país. La educación fue la herramienta principal del Estado para la integración y el control de los migrantes mediante programas de alfabetización como a través de fábulas como Carlos y Lucila y la carretilla de Don Aldo Espinosa Bravo. Para las zonas marginales urbanas, junto con la programación de la identidad mestiza a través de iconos culturales como el Supercholo. Finalmente, la respuesta arquitectónica a la crisis de las aulas fue la creación de infraestructuras como la Gran Unidad Melitón Carvajal y otras que fueron creadas por la gran creciente de nuevos
niños llegados al país. Mi nombre es Milagros y ahora vamos a continuar con la conclusión. Frente a todo lo mencionado, entonces, la migración masiva hacia Lima ocurrida en los años 1930 a 1968 trajo consigo la necesidad de integrar a los nuevos pobladores un sistema educativo urbano, transformando el acceso a la educación al convertirse en un espacio de integración, pero también de discriminación y de control social. Durante esta época se presentaron políticas de castellanización y los programas educativos respondieron más a un interés de homogeneización cultural que de una inclusión plena, reproduciendo prejuicios hacia los indígenas referenciado en fábulas mencionadas anteriormente. Sin embargo, este proceso también abrió las puertas para que sectores migrantes accedieran a unas nuevas oportunidades educativas, como la Gran Unidad Escolar de Meritón Carvajal, permitiéndoles consecuentemente integrándoles a un mundo laboral en la ciudad. Un fenómeno que aún hoy se refleja en la tensión entre diversidad cultural y modelos de educación centralizados. Lo vemos en muchos niños quechohablantes en Lima, pues aún tienen dificultades porque la enseñanza prioriza el castellano. Lo vemos en familias migrantes que siguen llegando a la capital buscando colegios con más recursos, lo que les obliga a adaptar incluso su lengua. Pese a que existen programas de educación intercultural bilingüe, estos no siempre se aplican de manera educativa, lo que refleja la persistencia de un sistema que no termina de reconocer ni valorar plenamente las lenguas relacionadas al origen andino.